Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de ecología de características de la población, de una población. Muy bien. Como actividad introductoria focal, necesito que me contesten estas dos preguntas en su cuaderno, en su portafolio de evidencias. ¿Qué es una población? Ya lo habíamos visto en los videos anteriores. ¿Y cuáles son las características principales? El objetivo de este video es que ahondemos un poco en cuanto a las características de la población para que ustedes tengan mejores conocimientos acerca de este nivel de organización de la ecología. Ahora bien, repasando, una población es un grupo de individuos que son de la misma especie pero que habitan en un determinado lugar. Especie se define básicamente como aquel individuo que tiene ciertas características genotípicas, que tiene que ver con los genes, y fenotípicas, que tiene que ver con la forma, aquellos individuos que se pueden reproducir entre ellos y tener descendencia que a la vez se puede reproducir, se le conoce como especie. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de poblaciones, una población de cebras, una población de mariposas y una población de pingüinos. Ahora bien, entre las características que tiene una población, vamos a empezar con el tamaño de la población. Entonces, básicamente, esto se refiere al número total de individuos que existe en una población. Pueden ser poblaciones pequeñas, como de 5, pueden ser poblaciones como la que vemos en la fotografía, que son bastantes pingüinos. Para poderlos contar, se requeriría pues bastante trabajo, ¿no? En dado caso que sea una población de este tamaño, lo que se realiza es un muestreo. ¿Qué es un muestreo? Es la toma de algunos individuos, se les hace un marcaje y por medio de estadística se hace una especie de pronóstico, de fórmula para determinar la cantidad de individuos que existen. Entonces, el tamaño de la población es un tamaño real, realmente los que existen, y la única manera de contar un tamaño real, pues es contando uno por uno, ¿no? Y ya cuando es muestreo, bueno, pues básicamente estás conjeturando, tratando de dar lo que es un número, ¿no? Pero pues realmente no se sabe si va a estar bien ese número o no, es más o menos como una especie de pues de adivinanza o de poner un número, ¿no? En un papel. Ahora bien, la densidad de una población es el número de individuos por unidad de área o volumen, dependiendo de qué tipo de ambiente sea, si es un ambiente terrestre o si es un ambiente acuático. Es, por ejemplo, que tú quieres hacer un conteo de boas, ¿no? En Siancán. Entonces, para que tú hagas un conteo de boas en Siancán, pues primero tienes que determinar cuántas hectáreas o cuál es la longitud del área de Siancán, de la reserva, ¿no? Entonces, a lo mejor te vas a dar cuenta que son un montón de hectáreas y que necesitarías muchos días, mucho dinero y mucho personal para poder hacer un conteo. También tienes ahí que ver, pues, qué tipo de comportamiento tiene, cuáles son sus hábitos, si lo puedes encontrar en la mañana, si lo puedes encontrar en la noche, dónde lo puedes encontrar y un montón de cosas que tú tienes que tomar en cuenta para mostrar lo que es un animal. Ahora bien, entonces aquí es donde retomamos la parte de muestreo, ¿no? Donde vamos a hacer un cuadrante. Este cuadrante se elige al azar algunas partes en donde se va a hacer el conteo por cada uno de estos cuadrantes. Entonces, si hay un número determinado por un área, digo, vamos a poner un ejemplo, hay 20 boas por 20 metros cuadrados, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como densidad de la población, al número de individuos que se encuentran en un área determinada. ¿Quién determina el área? Bueno, pues lo determina la persona que está haciendo el estudio. Ahora, en dado caso, ya sin hacer un estudio científico de por medio, pues es el número de individuos que viven en un hábitat. Y pues el hábitat ya lo determina uno geográficamente, ¿no? Un ejemplo, aquí lo podríamos decir, la península de Yucatán, pues está conformada por Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y el bioma de la selva pues está repartido, ¿no?, entre estos tres. Y básicamente podríamos decir que la densidad de la población de las boas de Quintana Roo, bueno, es tal, ¿no? La densidad de la población de Yucatán es tal y la densidad de la población de boas
en Campeche pues es tal. Entonces aquí el espacio, el área o el volumen pues lo determina la geografía. Ok, muy bien. Otra de las características de la población es su distribución. ¿Qué es la distribución? Bueno, es el arreglo o acomodo espacial de los organismos en una población. Básicamente, cómo estos se distribuyen en los espacios donde habitan. Hay especies que se habitan de forma agrupada, ¿sí? Por ejemplo, algunas plantas en algunos ecosistemas como praderas vas a encontrar como grupos de plantas y otros espacios vacíos, ¿no? Cuando tienen esta característica, entonces se puede decir que la distribución es agrupada. Cuando la distribución es constante, cuando ves las mismas similitudes en los patrones de acomodo, ves espacios vacíos, pero estos también tienen una distribución uniforme. Bueno, a este tipo de distribución se le conoce como uniforme. Y aquí tenemos un ejemplo de algunas cactáceas. Ya habíamos comentado en videos anteriores que México tiene una gran cantidad de cactus, ¿no? Los individuos se encuentran equidistantes. ¿Qué quiere decir equidistantes? Pues que más o menos mantienen el equilibrio entre la distancia que hay entre uno y otro. Y la distribución aleatoria es aquella pues que no tiene un patrón, no están agrupados, no están uniformes, digamos que están al azar, están como pues ellos quieren, ¿no? Como se les pega su gana, como diría mi pequeño. Bueno, pues básicamente esto es lo que es la distribución de una población. Ahora bien, para poder estudiar a las poblaciones es necesario conocer ciertos parámetros. Estos parámetros se les conoce como parámetros demográficos. Los parámetros demográficos son los procesos que dan lugar a los cambios numéricos de las poblaciones. Es lo que va a hacer que suba el número de individuos en una población y va a hacer que baje el número de individuos en una población. Existen 4 parámetros demográficos importantes, que es la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de emigración y la tasa de inmigración. La tasa de natalidad se refiere a la cantidad de nacimientos que hay de esa población, ¿no? ¿Cuántos individuos nacieron en un año? ¿Cuántos individuos nacieron en un mes? ¿Cuántos individuos nacieron en un día? Obviamente la cantidad de tiempo pues lo da el científico y esto tiene que ver mucho con el periodo de longevidad. ¿Qué es longevidad? Es el tiempo de vida que tiene una especie en promedio. Por ejemplo, el humano antiguamente tenía una longevidad de 40 años, pero con el avance de la biotecnología ya la longevidad de 70, 80 años. Entonces, dependiendo de la longevidad de la especie, es como uno puede determinar cómo puede medir la tasa de mortalidad. Por ejemplo, las moscas, algunos dípteros tienen una longevidad de 2 o 3 días, entonces no podemos contar la tasa de natalidad de estos individuos al mes o al año, ¿no? Entonces hay que determinar mucho, hay que tener mucho en cuenta este factor, la longevidad. Entonces hay también especies que tienen muchos bebés, ¿no? Que son poligestas, que tienen 5, 6, 7, 8, 10 crías, como por ejemplo los perros, ¿no? Y hay otras, como los elefantes, que tienen una cría y su periodo de gestación es bastante largo. Entonces también esto determina la tasa de natalidad de una población. Ahora bien, la tasa de mortalidad se refiere a la cantidad de muertes que existe de una población, de una especie. Esto va a depender pues del medio ambiente que tienes, si existe algún factor delimitante para el nacimiento o algún factor que esté favoreciendo que estos se enfermen o que haya un depredador que no estaba antiguamente en el ecosistema y que ahora no hay quien lo controle y obviamente está arrasando con esa especie y muchos factores. Entonces aquí también tenemos que tener en cuenta la longevidad de la especie para determinar el periodo, el tiempo. Si es una mosca, pues 2, 3 días, dependiendo de la especie. Si es algún animal que dure añísimos, como una tortuga, bueno, también ver la cantidad de años, ¿no? Que dura la especie, la cantidad de vida que tiene esa especie en general. Ahora bien,
Otro de estos es la migración. La migración básicamente es el movimiento que tiene una especie, una población, para poder ampliar su espectro de sobrevivencia, supervivencia, ¿no? Es decir, los clásicos ejemplos, aquellos animales que en época de invierno viajan a otro lugar, a otro destino donde la temperatura ambiente pues es más agradable para que no se muera, ¿no? O cuando en esa época hace demasiado calor, en algún lugar viajan a lugares más fríos. Es el cambio que tienen las especies en general para poder subsistir. Existen dos tipos de migración. ¿Sí? La migración también conocemos este término en condiciones o en cuestiones sociales, ¿no? Que son aquellos individuos que se van a Estados Unidos a buscar mejor trabajo, o por ejemplo, gente de África, de Centroamérica que viene para México para poder tener mejores condiciones de trabajo. Tanto, acuérdense que este tipo de parámetros no solamente se utilizan en animales o en algunas plantas, también se utilizan en nosotros, porque pues nosotros también pertenecemos al reino animal, nada más que nosotros, como nos gusta que nos traten así como un poquito más importantes, no nos gusta mezclar este tipo de parámetros o no nos gusta verlo de esa manera, pero básicamente son los mismos términos. Entonces la migración y la emigración son parte de un proceso que también se le conoce como dispersión y se puede dar por dos causas básicas: por la competencia entre especies y en la misma población. También se puede dar por la destrucción de los hábitats, de los ecosistemas en donde viven, y también por la cantidad, por el aumento del tamaño de la población. Entonces la migración se puede dar por esto también. La inmigración se refiere a la entrada de nuevos individuos a una población y la emigración corresponde a la salida de los individuos de una población. Por ejemplo, aquellos mexicanos que se van a Estados Unidos a buscar mejores condiciones de empleo se les llama inmigrantes, ¿sí? Aquellos africanos o aquellos centroamericanos que vienen al país se le conoce como emigrantes. Entonces ahí nada más cambia una IN y cambia una E. Entonces eso es importante conocerlo, y todo esto es derivado del concepto principal que se le conoce como migración, y existen muchas especies, ¿no?, que migran por cuestiones de alimento, por cuestiones de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces vemos aves, vemos a los salmones, vemos algunas mariposas, aquí vemos a la mariposa monarca, como algunos ejemplos. Bueno, otra de las características de una población es el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? No estamos hablando del individuo, estamos hablando del crecimiento de población. El crecimiento de población es el cambio en el número de individuos por unidad de tiempo o unidad de área. Aquí ya vemos dos factores, ¿no? El tiempo y el área, y aumenta o disminuye a partir de los parámetros demográficos. Entonces, el potencial biótico es la capacidad máxima de los individuos pertenecientes a una población para reproducirse en condiciones óptimas. ¿Qué cantidad es la mejor que exista en cierto espacio para que alcance suficiente, para que haya suficiente alimento, para que haya suficiente parejas, para que haya suficiente espacio, ¿no? Para que no haya un estrés entre la población por la falta de esto, ¿no? Entonces a eso se le conoce como potencial biótico. Y la resistencia ambiental son todos los factores que imposibilitan a una población a alcanzar su potencial biótico. Por ejemplo, en un ecosistema todos viven así en constante estrés porque pueden conseguir alimento, pero siempre y cuando se levanten temprano, vayan a cazar su alimento, porque si se levantan 5 minutos más tarde, pues ya empieza la competencia, ¿no? Y están en un estrés constante, y este tipo de factor que se le conoce como resistencia ambiental, pues va a ser una barrera para que la población tenga un potencial biótico, que tenga su máximo crecimiento para que alcance el nivel más óptimo, ¿no? Y aquí vemos dos gráficas. En la primera vemos un crecimiento exponencial
Y aquí vemos un crecimiento logístico, aquí vemos lo que es el tiempo y el tamaño de la población. Aquí como no hay ningún factor limitante, el crecimiento de la población es en forma de J, o sea, no hay límite. Aquí tendría que haber algo para que esto caiga. Bueno, y aquí vemos tamaño de la población, el tiempo, y vemos aquí hay una capacidad de carga al ambiente. Aquí después de esto, si nos pasamos de aquí, ya empieza a haber estrés, empieza a haber resistencia ambiental y por lo tanto empieza a haber lo que es mortandad. Entonces aquí es muy importante respetar eso. Esto me recuerda a otro término que vamos a ver más adelante que se llama huella ecológica, en donde el planeta tiene un crecimiento, tiene un potencial biótico en donde debería de haber una cantidad de humanos, debería de haber un acceso a los recursos naturales óptimo para que su potencial biótico sea bueno, ¿no? Pero ahorita pues ya estamos entrando a una resistencia ambiental en donde pues vemos mucha contaminación. Esta contaminación está produciendo lo que son algunas cuestiones ambientales como huracanes más intensos, temblores más intensos, enfermedades como el coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces el mismo medio ambiente empieza a producir algunas circunstancias o a producir algunas cosas que hace que pues no pasemos más allá de acá, ¿no? Entonces empieza a haber un periodo de mortandad para que la población entre en un equilibrio. Está bien. La capacidad de carga es el número de individuos de una población determinada que un ambiente puede soportar o mantener. Esto se debe a que un número mayor de individuos provoquen en los recursos que estos recursos se agoten y por lo tanto la población se vería afectada con índices de mortandad. Muy parecido a lo que vimos acá, ¿no? El medio ambiente provee, pero provee a tal punto que si sigue proveyendo de la misma manera, o sea, sigue dando más, va a llegar un momento que ninguno va a tener. Entonces, tiene que tener una cantidad o tiene que proveer cierta cantidad de algo, de un recurso natural para que se mantenga lo que es el crecimiento y también combinándolo con mortandad o con procesos de migración, porque si no, pues no podría haber. Entonces la capacidad de carga es eso. ¿Cuánto el medio ambiente puede proveer a la especie para que ésta se mantenga en óptimas condiciones en cuanto a su crecimiento? Ahora bien, otra de las características de la población es la estructura. Básicamente la estructura se puede definir como una clasificación, una descripción de sus características como población que está compuesta por diferentes cosas, ¿no? Si tú ves una población vas a ver machos y hembras. ¿Qué es eso? Bueno, es el sexo de una población. Unos son machos y otras son hembras. También la edad. Hay edades en donde pues son todavía crías, ¿no? Hay edades reproductivas y hay edades pues donde ya se puede decir que la especie ya no se puede reproducir, ya está así como que ya se va a morir, ¿no? Pronto. Entonces, estos rangos de edad también nos ayuda a estructurar una población. El estadio, por ejemplo, hay algunas especies que tienen procesos de metamorfosis como los insectos, en donde primero hay un huevo, luego una larva, una pupa y luego lo que es la mariposa. Y al final, bueno, pues se puede hacer un conteo de estos estadios, el tamaño de la especie, el color, etcétera. Entonces todo esto se puede estructurar. Para poder hacer estas estructuras siempre los científicos utilizan gráficos, estos gráficos de estructura en donde, bueno, aquí tenemos un ejemplo, no tiene números ni nada, pero bueno, nada más era para que ustedes los vieran. Aquí nos están diciendo la cantidad de hombres que hay, aquí la cantidad de mujeres. Aquí lo que le podría faltar a lo mejor son los rangos de edad. A lo mejor estos hombres o estas mujeres tienen aquí esta edad, ¿no? 2 o 3 o 4 o lo que sea. Pero obviamente una gráfica debe tener más información más específica para poderla entender. Y bueno, aquí están algunos ejemplos de estructura de edad y la estructura de sexo. Ahora bien, también otra de las características de las poblaciones son las estrategias de vida. Las estrategias de vida son utilizadas para sobrevivir y para reproducirse y básicamente
hay dos grandes grupos. Primero, la estrategia R, que se da en ambientes que son inestables, donde hay gran mortalidad, una población variable, un tamaño muy pequeño, una madurez precoz, que quiere decir precoz, que rápido ya puede empezar a reproducirse, y una descendencia numerosa. Por ejemplo, aquí tenemos un ratón. Los ratones pues tienen una longevidad muy corta, tienen una capacidad de reproducción bastante rápida, igual que los conejos, tienen un montón de crías, al mes, 2 meses ya se pueden volver a reproducir. Su tamaño es muy pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita muchos recursos para poder sobrevivir, y la población es variable dependiendo del ambiente. En cambio, también tenemos la estrategia, que es el tipo de estrategia que utilizan aquellos que tienen una reproducción baja, que producen un pequeño número de crías, que generalmente presentan cuidados parentales, con los que disminuye la mortandad de las crías. Aquí vemos a los elefantes, vemos a las ballenas, vemos a los tapires, que tienen una cría cada año y medio, cada 2 años, dependiendo del periodo de gestación de la especie. Los papás se hacen cargo del individuo para pues tratar de hacer que sobreviva. Si les costó tanto tiempo tener el periodo de gestación, pues también hay que cuidarlos. Aquí podemos también poner al hombre, ¿no? Que el hombre, su periodo de gestación es de 9 meses, y básicamente para que pueda sobrevivir la cría necesita el cuidado del papá y la mamá. Y algunas otras especies como estas, bueno, los ratones sí cuidan a sus crías, pero por periodos muy cortos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sus periodos son bastante rápidos? Bueno, a veces la madre se come a las crías. ¿Para qué? Pues para tratar de hacer que sobrevivan la camada nueva, ¿no? Entonces, hay algunas otras estrategias que utilizan estas, que tienen una estrategia R de vida. Bueno, la tasa de crecimiento poblacional es aquí donde entra algo de matemáticas y estadística en lo que es la ecología. Por eso habíamos dicho que la ecología también es una ciencia de estadísticas y es una ciencia que se auxilia de las matemáticas. Entonces, si ustedes se van al INEGI, que es una de las organizaciones mexicanas que se dedica al conteo de la población, en donde determina de la cantidad de mexicanos también a que se dedican, la longevidad, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas que estamos explicando en este video, eso es lo que realiza lo que es la INEGI. Pero bueno, no solamente la INEGI hace este tipo de conteos, también los biólogos y los ecólogos necesitan realizar estos conteos, y existen un montón de fórmulas para poder determinar la tasa de natalidad, mortandad, de desviación estándar, un montón de cosas, ¿no?, que se hacen en estadística cuando se hace un muestreo de alguna especie específica. Pero bueno, realmente no es objetivo de la ecología que ustedes entren a esto. Eso ya harán si deciden estudiar una carrera en biología. Pero bueno, un ejemplo aquí sería ver la tasa de crecimiento del estado de Aguascalientes, en donde primero tenemos la población inicial, es esta, y la población final. Entonces, donde se hace una sustracción, finalmente se divide y obtenemos un número de una tasa de crecimiento que, al multiplicarlo por 100 para darle un porcentaje, podemos determinar que la tasa de crecimiento del estado de Aguascalientes es de 883.3%, aquí en base a 1000%, ¿no? Y esto fue en el periodo del 1910 al 2010. Entonces, este tipo de fórmulas se utilizan para poder determinar las tasas que acabamos de especificar. Y bueno, la tasa de crecimiento poblacional son los cambios en el tamaño de la población que son representadas por tasas de crecimiento. Ahora bien, en el crecimiento exponencial hay algunas especies que podemos platicarles, ¿no? Como habíamos dicho, aquí algunos roedores, o también podemos poner aquí los conejos, o podemos poner algunos insectos. Uno de los más famosos son las langostas, porque cuando se empiezan a reproducir, hasta los puedes ver volando ahí en el cielo, ¿no? Un montón de ellos. Entonces, estos pequeños animales pues cumplen todas estas características. Son pequeños, necesitan poco
pocos recursos naturales, tienen un montón de crías, los padres no se hacen mucho cargo de ellos y por lo tanto su crecimiento es exponencial. Esto no quiere decir que no haya mortandad. Sí hay mortandad, pero hay más natalidad que mortandad, por lo tanto no se llega a ver. Y este tipo de crecimiento exponencial se le conoce también como crecimiento J. Y una de las características principales es que no hay un factor limitante. Esto puede crecer, 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 crecer. A lo mejor va a llegar un momento que ya las características y condiciones favorables ya no existen y se muere, fin. Pero mientras su crecimiento es hacia arriba y es el crecimiento J. Ahora, el otro tipo de crecimiento es el crecimiento sigmoidal. Este es conocido también como crecimiento S y es cuando las poblaciones se vuelven muy numerosas al tal grado que los recursos se agotan. Entonces aquí podemos ver una especie que está creciendo mucho. Aquí son como una especie de ratones en donde crece, 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 crece y empiezan a surgir los famosos depredadores. Aquí vemos un águila, aquí vemos una serpiente que básicamente pues su dieta es carnívora y se van a alimentar de esto. Este factor limitante es el que va a evitar que este crecimiento siga siendo exponencial, le va a dar la cuestión de factor de resistencia, una resistencia ambiental, y el crecimiento en vez de ser exponencial va a ser en forma de S, ¿no? Esto me recuerda mucho al crecimiento o más bien a la detección de coronavirus, ¿no? La famosa curva de la que platica Gatell en todas las pláticas de la tarde, ¿no? Entonces, cómo va subiendo los casos positivos de coronavirus, en donde pensaron que iban a empezar a descender los casos de coronavirus y empieza un siguiente rebrote. Y todo esto tiene que ver mucho también con la resistencia y, bueno, en el caso del coronavirus, con que empezamos todos a salir otra vez, ¿no? Hacia afuera y empezamos a contagiar. Entonces, tanto la ecología tiene que ver con cuestiones animales como en virología, vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. Ok, ya como actividad de cierre, después de haber analizado todos estos conceptos, ustedes van a realizar un cuadro sinóptico con los conceptos que ustedes vieron. Pueden volver a revisar lo que es el video, ir apuntando y al final la actividad que ustedes van a subir a la plataforma Ocelot es un cuadro sinóptico con los conceptos y con los ejemplos que se explicaron. Nos vemos, chicos. Bye.